Recapitulando un poquito como la historia de lo que hemos platicado en el anterior, para que quien no lo haya visto lo vaya a ver. La idea principal fue como presentar el proyectito de manejar las emociones como un asunto de autocuidado y para no exacerbar nuestras condiciones. Es decir, que a medida que vamos adquiriendo más herramientas, es cuando vamos desarrollando una vida equilibrada, una vida bastante más en armonía, y eso se traduce en tener menos picos ni de tanta ansiedad, en el extremo, por ejemplo, de los miedos, la ansiedad, el temor, estados de tristeza profunda y demás, o picos hacia adelante, ¿no? Como de euforia, de no poderse controlar. Entonces, la idea es adquirir herramientas que nos permitan resiliencia, ¿no? Que nos permitan holgura y que pues a veces no podemos acceder a algunas de ellas, a veces no nos da la vida o el tiempo para ir a terapia. Entonces, algunas estrategias pueden permitir una especie de prevención, ¿no? Como el lavarnos bien los dientes, nos va a ayudar mucho a que cuando vayamos al dentista a lo mejor no tengamos tantos problemas, ¿no? Más bien es eso. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre una frase que recordé de, de Maslow, de aquel recordarán el de la pirámide, Abraham Maslow, que decía que, sí, creo que sí es de él, pero si no luego les paso el dato, pero según yo sí es de él, se traduce más o menos como o se puede parafrasear como una especie de, si nuestra única herramienta es un martillo, es difícil o es fácil la tentación de ver todas las cosas como si fueran clavo. Se las cuento otra vez. Si, si nuestra única herramienta es un martillo, es fácil o difícil, no me acuerdo cómo es la palabra, la tentación de ver todas las cosas como si fueran como si fueran un clavo, ¿no? ¿A qué se refiere esta frase? Básicamente a que si solo tenemos una sola herramienta, pues vamos a actuar con base en esa herramienta, ¿no? Y en una gran metáfora de la salud mental, se dice que lo más importante es saber primero que tenemos un cinturón ya integrado, ¿no? Para que podamos depositarle varias herramientas, ¿no? Y entre varias herramientas vayamos depositando, va a ser mucho más fácil poder construir, arreglar, reparar, ¿no? Aquello que en nuestro interior esté dañado. Si lo piensan así, qué difícil sería construir una casa con solo un martillo y un desarmador, ¿no? Sin en cambio, si tuviéramos o si tenemos... ¡Ay! Se me la cámara de lado. Si tenemos serruchos, tenemos desarmadores, tenemos llave Allen, tenemos desmilador, o sea, tenemos todas una gama muy grande de herramientas. Construir nuestra propia casa, arreglar nuestra propia casa, reparar nuestra propia casa, que es como nuestro interior, se puede hacer un poco más sencillo, ¿no? Una de las cosas fundamentales justamente es no creer que el tener herramientas o contar con estrategias o haber sido muy sabio te blinda necesariamente de los dolores, de los malestares, de las dificultades, más bien todo lo contrario, ¿no? No te blinda más que nada no te blinda, o sea, sí te blinda, no te exime, y más bien lo que hace es que es una red de seguridad, ¿no? En una plática que tuve la oportunidad de dar en esto de TED, justamente ese es el planteamiento fundamental, ¿no? El decir que la resiliencia es crear varias redes de seguridad que nos permiten sobrellevar mejor la vida, ¿no? La dificultad, la abrumadora, ¿no? A veces experiencia del vivir. Entonces,
Lo que quiero decir con no te blinda es no te exime de dolores, de sufrimientos, ¿no? O sea, si te deja tu pareja, pues te va a doler. Si te corren del trabajo, te va a sensibilizar. Si te si se te muere un ser querido, un amigo, una mascota, un familiar, una pareja, te va, ¿no? Te va a destruir en ciertos sentidos, ¿no? Pero la idea de las herramientas emocionales es poder surfear mejor esa ola, ¿no? Justamente la idea también se acerca muchísimo a la metáfora del surfeador, ¿no? Es decir, que el surfeador, por más años que tenga, ¿no? Ciertamente de 100 olas, es muy probable que 90, 80 olas la surfee increíble y le tomen video y fotografía y demás, porque bueno, antes también practicó y se fue revolcado por varias y demás, ¿no? Y tuvo esa capacidad de resiliencia al final, ¿no? Bueno, justamente el asunto es que, y bueno, va a pasar 80 olas y las va a surfear muy bien, pero aún con toda su experiencia y aún con todas sus herramientas y toda su sapiencia y todo lo demás, habrá momentos donde el mar esté, ¿no? Más desconocido para él o vaya a alguna playa que no navegue como, que no le sea familiar y sea revolcado, incluso pueda morir, ¿no? Y de eso se desprende algo muy importante que tiene sentido con eso que les platico de las herramientas. Hace algún tiempo fui de vacaciones a la playita y aunque no soy un gran nadador decidí meterme al mar, no profundo sino cerquita, y rentar una tablita de esas que son como, no son tablas completas de surf, sino son medias tablas, es decir, que son como de esas medianitas, nomás para chacotear. Y entonces como que medio descubrí cómo hacerle para, ¿no? Que la orlita me llevara a la orilla. Y decidí, ¿no? Me sentí muy confiado y me metí más hacia el mar para tomar mejor las olas, pensando en que la arena iba a estar, ¿no? Que la arena iba a estar igual planita, y resultó que no, y entonces el mar me empezó a jalar, y por más que gritaba y gritaba y gritaba, nadie me escuchaba, nadie se acercó a ayudarme, y entonces por más que nadaba, nomás no podía regresar y no podía regresar, y entonces pues al final fue un asunto de tomé la decisión o pensé que me iba a morir, puse en práctica algunas de mis herramientas y como que estuve en paz, ¿no? Es decir, estuve flotando sobre la tablita, y fue como un asunto más de, pues ya, aquí fui, ya valió madres, y entonces, pues el mar me fue sacando, ¿no? Como después de un ratito, y cuando ya, pues ya salí, pues me puse a llorar, ¿no? Porque fue muy, muy grande el impacto, la experiencia fue difícil. Eso quiere decir que tuve una experiencia como potencialmente traumática, ¿no? Y, y efectivamente, si no tuviera herramientas, me quedaban 8 días más de vacaciones. Si no hubiera tenido las herramientas necesarias, ese trauma, esa dificultad, esa experiencia difícil me hubiera ganado, ¿no? Es decir, que ahorita le sigo hablando, se pone difícil las cosas. Esa experiencia me hubiera impedido continuar disfrutando de mis vacaciones, acercarme al mar. Y bueno, vaya, pues por supuesto como psicólogo y psicoterapeuta, pues tengo un bagaje, ¿no? Amplio de herramientas, y lo que hice fue una que se llama implosión, ¿no? Entonces me acerqué yo solito, me fui acercando de a poquitos otra vez al otro día del mar, de a poquito, y fui como nadando de a poquito, y obviamente ya no me alejé, ¿no? Ya no estoy tan güey. y, y vaya, o sea, lo que quiero decir es, sin las herramientas, sin estrategias a nuestro alrededor, puede ser que alguna experiencia nos
nos marque definitivamente al grado de no volvernos a exponer, ¿no? Algunas personas nos pasan relaciones, por ejemplo, que nos engañan, nos dejan y eso es, ¿no? De pronto tan devastador, tan, pues más que fuerte, es como una experiencia a lo mejor hasta a veces inesperada. Y lo inesperado se convierte en algo tan, ¿no? Tan explosivo que tiene un impacto significativo en nuestra psicología interna. Entonces, la idea fundamental de todas estas situaciones que estamos viendo aquí en este canal, justamente es compartir situaciones que tienen que ver con dotarnos de herramientas, ¿no? Entre ejemplos, entre artículos, entre noticias, entre mi poquito conocimiento, dotarnos de herramientas que nos permitan la resiliencia, ¿no? Una resiliencia que nos permita no huir de diversas situaciones que nos pueden traumatizar en el sentido a lo mejor no tan clínico, pero sí a lo mejor ser potencialmente traumáticas las experiencias. De nueva vez, esa idea de sobre todo lo he visto en terapia, en las sesiones, esa idea del me dejaron, me engañaron, me mintieron, me ultrajaron, me vieron la cara, ¿no? Sobre todo en relaciones, es el parteaguas fundamental para decir, a llevarnos a ideas irracionales bien complicadas como todos los hombres o todas las mujeres son así, ¿no? No importa qué sea y qué te prometan, todos te van a salir con una chingadera, ¿no? A ese tipo de estereotipos, a ese tipo de, ¿no? De juicios tremendos sobre las personas y entonces a decir, bueno, y todos los que están tatuados de cierta manera son así, y todos los calvos son así, o todas las mujeres que se ven así son así. Entonces eso hace que nos congela, ¿no? Nos parcializa. Y al congelarnos, al parcializarnos, nos hace como aislarlos. Y una de las situaciones importantísimas cuando alguien, por ejemplo, presenta cuadros o sintomatología de depresión es no el aislamiento, ¿no? Porque los estados de aislamiento generan y son proclives a mucha más depresión o situaciones de profunda tristeza y demás, ¿no? Entonces la idea es conectarnos, ¿no? Conectarnos sabiamente, sanamente, y a partir de esa conexión sana y sabia es que vamos a poder expandir las cosas, no tomarlas personal, porque creo que al final cuando uno tiene tantas herramientas emocionales o estrategias emocionales, lo que pasa con nosotros es que no tomamos tan personal las cosas, ¿no? Y le damos la justa medida y entonces el regaño que me dan mis papás o mis jefes o mis maestros o lo que sea, o mi propia pareja, no se vuelve tan significativo. No quiere decir que le restemos importancia, más bien que lo vamos a ver de una medida bastante más mesurada, ¿no? Por eso la idea con lo que comenzamos este segundo video que compartimos es, si solo tienes un martillo para como herramienta, pues todo lo vamos a tratar con esa medida, ¿no? Pero si tenemos más herramientas, vamos a lograr expandir entonces la perspectiva, ¿no? Una metáfora increíble que tiene que ver con un poquito con la física es que si nos subimos a lo alto de un edificio, podríamos ver un choque mucho antes que los que están a nivel de piso, ¿no? Es decir, al tomar una perspectiva muy alta podemos dotarnos de eso. Entonces, la primera herramienta que compartimos en el video anterior tenía que ver con tener un lugar seguro. Una primera estrategia, una primera herramienta es dotarnos de un espacio donde nos sintamos completamente seguro. Tu cuarto, tu casa, tu sala, tu coche, tu parque, ¿no? Y donde puedas hacer esta interacción de hablar contigo mismo. Muchas terapias de vanguardia, a lo mejor como terapias grupales, como por ejemplo la TREC de Ellis, proponen entre muchas cosas, sobre todo la TREC de Ellis, propone la interiorización, ¿no? La TRE es un asunto muy filosófico y entonces pondera muchísimo este asunto introspectivo. Ay. Ya no sé, ya no supe qué pasó. Bueno, ya no supe qué pasó.
Vamos a empezarlo desde hace como... Oh, no. Bueno, el... La TRE es muy filosófica y entonces propone la introspección, ¿no? Por sobre muchas cosas. Ay. Y entonces en esa propuesta, la introspección es una de las fundamentales, como la interiorización, el hablar con nosotros mismos, el interactuar con nosotros mismos, que es la primera estrategia que les compartí. Esta segunda tiene que ver primero con, esta segunda herramienta o estrategia tiene que ver primero con con darnos cuenta que contamos con muy pocas herramientas o con ninguna herramienta que nos permita actuar, y que eso explica, eso también es muy importante dentro de la introspección psicológica, ¿no? Saber que hemos actuado para no tomarlo tan personal con nosotros mismos y con los demás, entender que nosotros y los demás contamos con muy pocas herramientas, ¿no? Entonces, esta herramienta es más bien como cognitiva, es un asunto de, ¿no?, de reflexión profunda sobre las personas actúan así, o sea, la herramienta concreta es, el mundo actúa así porque tiene muy pocas herramientas emocionales, no es personal, reaccionamos en lugar de responder, no tenemos la capacidad de respuesta porque no nos hemos entrenado, no nos hemos educado en cómo ser más mesurados, en cómo ser menos impulsivos, menos dramáticos, menos victimarios. Entonces el mundo actúa así, no lo hacen adrede. Recuerda que desde la neurociencia también se explica pues que traemos una parte de nuestro cerebro que me parece que es en el cerebro trigono, que ya no sé si se ocupa esa taxonomía, se explica que hay una parte reptiliana, entonces esa parte muy viejita pues es la animal ¿no?, que nos gobierna en muchos sentidos. Entonces aquí la cosa importante es darnos cuenta que no es personal, ¿no? De pronto cuando nos gritaron, cuando nos pegaron de niños, cuando nos maltrataron, pues fueron las herramientas que tenían nuestras personas cercanas a nuestro alrededor o que siguen teniendo, ¿no? De pronto nuestras parejas, nuestras personas, nuestros amigos, de pronto no tienen mucho, ¿no?, mucha sapiencia y actúan con base en lo único que conocen, entre lo que consumen. Entonces, no es enteramente su responsabilidad, obviamente sí, y de lo que sí sean responsables se tienen que hacer cargo. Se tienen que hacer cargo sí o sí las personas. No, no, esto no significa que se exime de toda responsabilidad, más bien hay que entenderlo para que no lo tomemos personal. Entonces, esta segunda herramienta, esta segunda estrategia tiene que ver con la parte cognitiva, que es entender que pues no todos tienen tantas herramientas y que por eso actúan como actúan, y nosotros también. Entonces, cuando esta semana, ¿no?, actúes un poco en reacción, obsérvalo, ¿no? Más bien. Una situación importantísima es el ejercicio de la observación, de desarrollar el músculo de la atención. Y ese músculo de la atención es fundamental para estar en vigilancia, ¿no? En esa atención profunda. Entonces, la herramienta y la estrategia tiene que ver el día de hoy con, justamente, actuamos porque no tenemos tantas herramientas. Y entonces eso nos va a ayudar a decir, bueno, a ver, está actuando así, me está gritoneando así, me está diciendo así. No quiere decir que uno lo permita, más bien lo tiene que entender para no juzgar al otro, para no criticar al otro y no aislarnos, no ponernos en una situación tan a la defensiva. Más bien hay que verlo con sabiduría, entenderlo para que a nosotros no nos afecte emocionalmente. Y ya, bueno, después de esa reflexión, si uno decide que no le conviene la persona o que no le conviene ese ambiente, pues ya, ¿no? Decide salir de él. Pero la cosa es que normalmente salimos corriendo de eso antes de hacer esas reflexiones. Y entonces nos quedamos con ideas irracionales, con ideas equívocas del mundo y de las personas, ¿no? Todos los hombres son así, todas las mujeres son así, todas las personas son así, todos los de dinero son así, ¿no? Entonces, antes de que lleguemos a esas conclusiones, para que eso no nos duela y no nos limite en el futuro, ¿no? No nos limite las experiencias que podemos tener, hay que aplicarles ciertos antídotos, se les llama, se les dice, que nos van a permitir tener esa amplitud y seguir conectados.
¿sí? Muchas gracias por escuchar, por estar aquí a los que estén. Tengo varios problemas técnicos porque estoy improvisándole ahí un tripié. Todavía no tengo la producción suficiente, pero espero que esto les sea de gran beneficio a todos ustedes. Un gran saludo y que tengan una excelente práctica esta semana de esta herramienta, esta estrategia. Cualquier situación, escríbanme en los comentarios y con gusto la vamos resolviendo. Muchas gracias. Ay.